Vamos ahora con las variaciones sin repeticiones. Vamos a decir lo siguiente: sea n un número que pertenezca a n asterisco, o sea un número mayor o igual que 1. Y ese de nuevo un conjunto que va a tener n elementos todos diferentes. Una variación de r elementos, r de ratón, elementos de S, es un arreglo sin repeticiones de r elementos de S y lo vamos a simbolizar con b corta, y esto se pone así: de n tomados de AR, para denotar el número de variaciones diferentes que se pueden obtener escogiendo r elementos de un conjunto de n elementos. Bueno, traduzcamos esto que acá está como, uno diría, chino básico. El problema, dice, de determinar una variación de n elementos tomados de AR es equivalente a aquel que consiste en determinar un número de R upla. Una R upla es como un par ordenado, pero que contiene R elementos. Un x1, un x2, hasta un xr. O sea, acá hay R elementos. Y como esto está entre paréntesis, eso sí, lo que me está diciendo es que en esto importa el orden. O sea, importa el orden en el que aparezcan estos elementos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Donde cada uno de estos xy, el x1, el x2 o el xr, va a ser un elemento que esté en S. Y ningún elemento de S aparece dos veces en la misma R upla. Por eso es justamente una variación sin repetición. Vuelvo a repetir, formo una R upla. R upla se llama porque tiene R elementos, 1, 2 hasta R. Y cada uno de los elementos que está acá es un elemento que está en el conjunto S. Pero S consta de n elementos, todos diferentes. Y una cosa que vamos a tener en cuenta es que justamente por ser una variación sin repetición, ningún elemento de S aparece dos veces en esta R upla. Ahora, si bien existe una deducción de cómo calcular la variación tomada de n tomada de r, o que en otros libros también se simboliza así, chicos, esto es importante que lo vean, se puede simbolizar así o así. Lo escribo así porque cuando hice la punta de estadística lo puse así. Aceptaremos la siguiente fórmula sin demostración. Por ahora vamos a aceptar todo esto sin demostración. Ya después vamos a ver un poquito más el tema de las demostraciones. Entonces, una variación de n elementos tomados de AR, que también se escribe así, se va a calcular como n factorial dividido n menos r factorial. O sea, tengo que hacer el cociente de 2 factoriales, donde arriba va a ir el número de elementos que tiene el conjunto S. Y abajo lo voy a dividir por el número que se obtiene de hacer la resta entre el número de elementos del conjunto menos el número de elementos que tiene que tener la R upla, que es R justamente. Hago esta resta y a eso le calculo su factorial. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, un equipo de baloncesto tiene 9 jugadores. Encontremos, dice, el número de maneras que se pueden formar el equipo titular. Bueno, para los que no sepan, baloncesto es lo mismo que básquet. Y ese equipo está formado por 9 jugadores. Entonces la pregunta es, a ver, ¿quién es acá el...? Entonces, en un equipo de baloncesto, cada jugador ocupa una posición diferente. Las posiciones son base, escolta, alero, ala pivot y pivot. ¿Se entiende o no? Entonces, el equipo se va a formar con ¿cuántos jugadores? Con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Este 5 me simboliza el R.
Entonces yo de 9 jugadores tengo que escoger ¿cuántos? 5. ¿Se entiende o no? Por ende, dice, todos los elementos del equipo que lo conforman son diferentes y una cosa que es importante, importa el orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que al jugador lo ponga de base que lo ponga de escolta, no es lo mismo que lo ponga de escolta que lo ponga de alero, y no es lo mismo que ponerlo de alero a ponerlo como ala pivot o ponerlo como pivot. O sea, a un jugador lo puedo poner en distintas posiciones y obviamente si yo le cambio la posición cumple una función distinta en el equipo. Entonces vuelvo a repetir, hay 9 jugadores para formar este equipo, pero hay 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. El 9 me va a simbolizar el n factorial. Y el r va a ser justamente cuántos elementos va a tener este conjunto. Que no va a ser en realidad un conjunto, porque ya vamos a ver que en un conjunto no importa el orden. Y acá sí me importa el orden, por eso. Pero sabemos que está la base, la escolta, el alero, el ala pivot y el pivot. Bueno. Entonces tenemos claramente, dice que todos los elementos del equipo que lo conforman son diferentes. Importa el orden. Y una cosa que es obvia, que dice acá claramente, no puede haber una misma persona que ocupe 2 lugares en el equipo, porque una persona no puede estar en 2 lugares a la vez jugando. De esta manera podríamos formar una 5 upla. ¿Ven? Acá la R upla se transforma en una 5 upla. Base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Esta es una 5 upla. Es decir, el R es igual a 5 y el número total de elementos del conjunto o de jugadores es 9. De esta manera el problema consiste en calcular una variación de 9 tomados de A5. Y esta variación de 9 tomados de A5 por la fórmula que tenemos acá es n factorial sobre n menos r factorial. Para nuestro caso habíamos dicho que el n valía 9. Entonces tenemos 9 factorial dividido 9 menos el 5 factorial. Todo esto es factorial. 9 menos 5 nos da 4. Entonces tenemos 9 factorial sobre 4 factorial. Y acá es lo que me preguntaron hace rato. ¿Hasta cuándo voy a desarrollar el 9 factorial? Y hasta obtener un 4 factorial, ¿ven? 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4 factorial. Porque 4 factorial es 4 por 3, por 2, por 1. Y entonces este 4 se puede simplificar con este. Y nos queda 9 por 8, por 7, por 6, por 5, que nos da 15.120. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que hay 15.120 maneras de formar el equipo de baloncesto. Ahora veamos un ejemplo que ya no es tan práctico, sino un poco más matemático. Pero ustedes tienen que saber manejar. Dice, calculemos n de manera que se cumpla esto que está acá. Que la variación de n tomados de A4 sea igual a 72 veces una variación de n tomadas de A2. Entonces, esto que está acá no es otra cosa que una ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Y bueno, primero que todo, utilizando las definiciones de variación. Si nosotros nos referimos a la definición de variación, la variación de n tomados de A4 sería n factorial dividido n menos 4 factorial, por definición de variación. Y ahora, una variación de n tomados de A2 va a ser n factorial dividido n menos 2 factorial. Luego dice, reemplazando en la primera igualdad, o sea, en esta igualdad de acá, si reemplazamos esto por esto y todo esto que está acá por esto que está acá, nos queda que n factorial sobre n menos 4 factorial es igual a 72 por n factorial sobre n menos 2 factorial.
O lo que es lo mismo, decir que n factorial sería n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4 y pongo el factorial, ¿ven? ¿Por qué pongo hasta o llego hasta acá? Porque abajo tengo n menos 4 factorial. Entonces desarrollo el factorial de n hasta obtener n menos 4. De manera que podamos ¿qué? Simplificar. Y lo mismo voy a hacer en este otro miembro. Voy a tomar n factorial y lo voy a desarrollar pero hasta obtener n menos 2 factorial. Entonces esto va a ser n por n menos 1 por n menos 2. Y ahí nomás lo corto en el sentido que no lo voy a seguir desarrollando al factorial. Lo dejo hasta ahí. ¿Por qué? Para poder simplificar esto con esto que está acá. Numerador y denominador está el mismo número, se pueden simplificar. ¿Se entiende o no? Bueno, simplificando miembro a miembro resulta que si yo simplifico acá y acá y simplifico acá y acá, me va a quedar n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 igual a 72, ¿qué? N por n menos 1. ¿Y puedo seguir simplificando? Y sí, porque en este miembro tengo n por n menos 1 y en este miembro también tengo n por n menos 1. Entonces puedo simplificar. O lo que uno diría, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y si pasa dividiendo, se simplifica, ¿ven? Con esta expresión de acá, con el n por n menos 1. Entonces me queda n menos 2 por n menos 3 igual a 72. ¿Qué nos queda por hacer? Propiedad distributiva. N por n, n al cuadrado. N por menos 3, menos 3n. Menos 2 por n, menos 2n. Y menos 2 por menos 3 nos da 6. Una vez que tengo esto, esta expresión igualada a 72, paso el 72 que está sumando, lo paso restando. Y nos queda n al cuadrado menos 5n menos 66 igual a 0. ¿Qué me quedó acá? Algo que ustedes ya deben haber visto desde el secundario. Esto que está acá es una ecuación cuadrática. Solo que antes utilizamos x para la ecuación cuadrática. Pero bueno, ahora en vez de llamarla x se llama n. Entonces, y llegan a que los valores para la ecuación cuadrática van a ser o n que vale 11 o n que vale menos 6. Entonces, acá tienen que tener cuidado. Como n debe ser un número natural, y aparte de ser un número natural, tiene que cumplir lo siguiente. N tiene que ser mayor o igual que 4. Y como n tenía que ser mayor o igual que 4, entonces de estos dos resultados me quedo con 11. O sea que menos 6 no va a ser solución del problema. Bueno, entonces nos quedamos con n igual a 11. Ahora vamos a ver las variaciones, pero con repeticiones. Que es un caso distinto al primero, porque en el primero eran variaciones sin repeticiones. Entonces dice lo siguiente. Sea n un número que pertenece a n asterisco. O sea, que n tiene que ser mayor o igual que 1. Y es un conjunto que consta de n elementos todos diferentes. Una variación con repeticiones de r elementos en S es un arreglo con repeticiones de r elementos de S y lo vamos a simbolizar así. B corta, mayúscula y el R. El R justamente nos está haciendo referencia en que se puede repetir. A diferencia de estas variaciones, que estas no llevaban R. Las que son sin repeticiones es B corta sola. Y las que son con repeticiones es B corta y R de repetición, justamente. Y las vamos a simbolizar así o también así. Ustedes deciden cómo las escriben.
para denotar el número de variaciones diferentes que se pueden obtener escogiendo r elementos de un conjunto de n elementos. Ahora, nuevamente, el problema de determinar una variación de n tomados de AR con repeticiones es equivalente al que consiste en determinar de nuevo una R upla. ¿Y por qué hablamos nuevamente de R upla? Porque importa el orden. Vuelvo a decir, cuando uno coloca paréntesis es porque estos elementos que uno coloca acá, importa el orden en el que uno los coloque. Donde cada elemento xy es un elemento de S, y dicho elemento de S puede aparecer más de una vez en la misma R upla, a diferencia de las otras que decíamos que no podía aparecer. De nuevo, si bien existe una deducción de cómo calcular las variaciones de n tomadas de R con repeticiones, aceptaremos la siguiente fórmula sin demostración. Una variación con repeticiones de n tomados de AR es n elevado a la r. Y esta es la formulita para calcular una variación con repetición. Veamos un ejemplo, a ver. Teniendo las letras A, B, C y D, calculemos, dice, ¿cuántos pares ordenados pueden formarse? Después, ¿cuántas ternas ordenadas pueden formarse? Y por último, ¿cuántas cuaternas pueden formarse? Bueno, entonces, para pares ordenados, vamos. Para la primera pregunta dice tenemos que armar pares ordenados de la forma M1, M2, donde la primer componente puede ubicarse cualquiera de las cuatro letras. Puedo ubicar la letra A, puedo ubicar la letra B, puedo ubicar la letra C o puedo ubicar la letra D. Entonces, el M1 ¿de cuántas maneras puede suceder? Puede suceder de 4 maneras. Y en la segunda componente, que va a ser M2, también dicen pueden ubicarse cualquiera de las 4 letras, porque justamente el enunciado no dice en ningún momento nada de que no se pueden repetir las letras. Ahora, si el enunciado hubiese dicho que no se pueden repetir las letras, entonces ya no sería una variación con repetición, sino sería una variación a secas o variación sin repetición. Entonces, por ende, uno va a concluir que el M2 también tiene que ser igual a 4. ¿Se entiende o no? Luego dice, el número de pares ordenados va a ser una variación de 4 tomados de A2, que es M1 por M2. Vuelvo a repetir. Entonces tenemos M1 que puede suceder de 4 maneras, M2 que puede suceder de 4 maneras, nos da 4 por 4, que es 4 al cuadrado y es 16. El 4 hace referencia a las 4 letras. Y el 2 hace referencia a que es un par ordenado, o sea que hay 2 veces que la puedo ubicar a esas 4 letras. Ahora, si tuviera una terna ordenada, entonces tendría una terna que es así. Y acá puedo ubicar ¿cuántas letras? Y acá puedo ubicar 4 letras. Como no hay restricciones, en la segunda también puedo ubicar 4 letras. Y como no hay restricciones, en la tercera también puedo ubicar 4 letras. Entonces M1 vale 4, M2 vale 4 y M3 también vale 4. Luego, el número de ¿qué? El número de ternas ordenadas va a ser una variación con repetición de 4 tomados de A3, que es M1 por M2 por M3, que va a ser 4 por 4 por 4, que es lo mismo que 4 al cubo, y eso nos da 64. Ahora, para la última pregunta tenemos una cuaterna. Una cuaterna es justamente con 4 componentes. Una componente, 2, 3, 4. Y en la primera componente puedo ubicar 4 letras. En la segunda componente también puedo ubicar 4 letras. En la tercera componente puedo ubicar 4 letras. Y en la última componente puedo ubicar 4 letras.
Luego el número de cuaternas va a ser una variación con repeticiones de 4 tomadas de A4, que va a ser 4 por 4 por 4 por 4, que es 4 a la cuarta, que nos da 256.